Me da mucho gusto estar saludándonos nuevamente, jóvenes. Mi nombre es el doctor Paul Eric y vamos a continuar con la segunda parte de nuestro repaso de inmunidad, ahora viendo los aspectos generales de la inmunidad adaptativa. Para que nosotros podamos entender de qué manera nos protege el cuerpo específicamente, debemos de comprender un par de conceptos que vamos a usar muchas veces más adelante. El primero de ellos es el concepto de antígeno. El antígeno, que se abrevia como AG, lo vamos a definir como toda sustancia que se reconoce extraña y que además es capaz de iniciar una respuesta inmune. Los antígenos pueden ser objetos inanimados, pueden ser células, puede ser un virus, ¿sale? Antígeno por eso se define como una sustancia. Y es que vamos a darnos cuenta más adelante que puede haber antígenos que son sustancias químicas, puede haber antígenos que ni siquiera son antígenos como en polvo o en polen, puede haber antígenos que puede ser toda una bacteria entera o un hongo y así sucesivamente, ¿sale? Lo que va a definir a un antígeno como antígeno es que cumple esas dos características, que sea extraño para el cuerpo y que sea capaz de iniciar una respuesta inmunitaria. La abreviación de antígeno es AG y nos sirve para recordar que es generador de anticuerpos. Y aquí con los anticuerpos vamos a tocar otro concepto importante. Los anticuerpos son proteínas que forman parte del sistema inmunológico adaptativo en su modalidad humoral. Son secretados por células plasmáticas que derivaron de linfocitos B y tienen la función de integrarse a los antígenos para que de esta manera el antígeno sea más fácilmente reconocido y sea eliminado del cuerpo humano. Es decir, los anticuerpos van a ser proteínas muy específicas para cada antígeno, ¿sale? Todos los antígenos son diferentes. Hay millones y millones de antígenos y cada antígeno va a tener su particular anticuerpo que va a ser personalizado para él mismo, ¿sale? Ahora bien, la inmunidad adaptativa, para que pueda funcionar correctamente, tiene dos características muy importantes. Y eso es especificidad, que es algo que ya hemos comentado, es decir, es específico para una bacteria. Si llegó una bacteria Fulanito Pérez y se desencadena una inmunidad adaptativa, los linfocitos T que se generen y los anticuerpos que se generen en respuesta al Fulanito Pérez van a ser únicamente funcionales para Fulanito Pérez. Es decir, si llega Perenganito López, los linfocitos que estuvieron combatiendo a Fulanito Pérez no van a funcionar contra Perenganito López, ¿sale? Porque no son exclusivos, ¿sale? A eso se refiere con especificidad. Ahora bien, otra característica importantísima del sistema inmunoadaptativo es su memoria. ¿A qué se refiere eso? El sistema inmunoadaptativo va guardando sus registros de todos los enemigos con los que combatió, para que de esta manera, si el día de mañana se vuelve a topar con un enemigo repetido, ya tienen experiencia de haber luchado contra él y ya es mucho más rápido y eficaz para poder producir una respuesta exclusiva que ataque a ese agente. Y es de hecho bajo esta premisa que es como trabajan las vacunas. Las vacunas precisamente lo que hacen es exponer en cuerpo a un agente que está adormecido o bien a una porción de un virus o de una bacteria para que el sistema inmunológico empiece a generar con tiempo una respuesta inmunitaria específica contra ese agente patógeno de la vacuna y el día de mañana, cuando de a de veras me ingrese a mi cuerpo ese agente patógeno, ya haya esa memoria de que se creó células específicas para poderlo combatir. Ahora bien, esta maravilla del sistema inmunológico adaptativo se logra gracias a los linfocitos T y a los linfocitos B.
Recordemos que los linfocitos T los podemos a su vez subclasificar como linfocitos helper o linfocitos cooperadores que van a expresar una proteína que se llama CD4 o cúmulo de diferenciación 4 o cluster 4, y vamos a tener los linfocitos citotóxicos que van a hacer los que van a fagocitar directamente aquellas células que sean marcadas, aquellos agentes patógenos que sean marcados por el sistema inmunológico adaptativo y que van a expresar cúmulo de diferenciación 8. ¿Sale? Entonces no se olviden de esto. CD4 para linfocitos helper y CD8 para linfocitos citotóxicos. Incluso se usan como sinónimos. Si a lo largo del texto pueden ustedes encontrar la palabra simplemente y llega en CD4. Ah, bueno, si dice CD4 ya sé que me está hablando de un linfocito T, pero un linfocito T helper. ¿Qué hace el linfocito T helper o cooperador? El linfocito T helper o cooperador es el que se encarga de despertar a los linfocitos citotóxicos y a los linfocitos B para que se comience a desencadenar una respuesta inmunológica. Y es que el linfocito cooperador libera una serie de sustancias que permiten potencializar aún más la respuesta inmunológica para que haya una verdadera revolución en esas células y de esta manera se puedan crear las defensas necesarias y exclusivas contra ese agente patógeno en particular. Ahora bien, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de efectuar todas estas respuestas inmunitarias adaptativas que les acabo de mencionar se define como inmunocompetencia. Si yo digo que mi paciente es inmunocompetente, quiere decir que puede llevar a cabo su inmunidad adaptativa sin ningún problema. Ahora bien, la inmunidad adaptativa, como ya les había adelantado, va a residir en estos tres protagonistas. Los linfocitos B, que van a tener la función de que cuando interactúan con un antígeno, se van a diferenciar en células plasmáticas y esas células plasmáticas, que son la evolución del linfocito B, que ya tuvo contacto con un cuerpo extraño, que es un antígeno, va a comenzar a secretar esas sustancias químicas proteicas que son los anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿sale? Y por lo tanto, el linfocito B va a participar en la inmunidad adaptativa humoral. Ahora, los linfocitos T citotóxicos que expresan CD8, cuando tienen contacto con un antígeno, lo van a reconocer como extraño e inmediatamente lo van a eliminar, ya sea porque se lo coman o ya sea porque liberen una serie de sustancias que son nocivas para él. Y en este linfocito TCD8 es el que va a desempeñar la función de la inmunidad adaptativa, pero ahora en su modalidad celular, ¿sale? Y en medio de ambos y sirviendo como moderador y al mismo tiempo como puente entre uno y otro, porque acuérdense que les dije en el video pasado que la inmunidad adaptativa celular y la inmunidad adaptativa humoral están muy íntimamente relacionadas una con la otra. Y en que se encarga de coordinarlas es precisamente nuestro linfocito T cooperador o linfocito T helper o linfocito TCD4. Y esto es porque este linfocito T, cuando tiene contacto con un antígeno, va a liberar una serie de sustancias químicas muy importantes que se conocen en su conjunto como citocinas. Las citocinas van a hacer lo que pasaría si ustedes aventaran pan en un parque donde saben que hay palomas. En cuanto ustedes no avienten, van a caer un montón de palomas encima de ellos. En cuanto el linfocito T helper libera citocinas en respuesta a su contacto con un antígeno, va a activar a otras células, no únicamente a otros linfocitos, sino también a células del sistema inmune innato, como son los macrófagos, y también va a desencadenar una respuesta inflamatoria para que de esta manera sea todavía más fácil poder traer células inmunes a la batalla, ¿sale? Ahora bien, dentro de los linfocitos T y B, ya habíamos mencionado que los linfocitos T reciben la letra T porque maduran en el timo. Es en el timo donde ellos aprenden a reconocer antígenos, ¿sale? Y vamos a tener a los linfocitos B, donde ellos van a madurar en la médula ósea roja
y van a encargarse de estar liberando anticuerpos. ¿Vale? Entonces, no se olviden, linfocito T, pero en su modalidad CD8 es en la inmunidad celular. Y linfocito B va a ser en la modalidad humoral. ¿Sale? Y ambos van a estar coordinados por otro tipo de linfocito T, que es el linfocito Helper o CD8. Ahora bien, los linfocitos, como ya les había mencionado, van a formarse en la médula ósea. Sin embargo, una vez que recién nacen, no están todavía listos para poder identificar antígenos. Tienen que irse a una escuela donde van a aprender a identificarlos correctamente. ¿Ya qué escuela van a ir? Si son linfocitos T, se van a ir a timo. Y si son linfocitos B, se van a seguir quedando en la médula ósea. Cual sea el camino que tomen, una vez que ya han madurado, van a ser liberadas a la sangre y posteriormente se irán a vivir a los órganos o tejidos linfáticos secundarios. ¿Como cuáles? Como los ganglios linfáticos, como en vaso, como en tejido linfoide asociado a mucosas, como en apéndice secal. ¿Sale? Una vez que están dentro de estos órganos o tejidos linfoides secundarios, que van a ser como casetas de vigilancia que va a tener nuestro cuerpo humano, va a ser ahí dentro donde las células van a estar en la búsqueda de algún antígeno y en el caso de que lo lleguen a encontrar, van a desencadenar una serie de pasos para poder crear, ya sea en caso de la célula B o linfocito B, anticuerpos, o ya sea en caso de los linfocitos T, células T citotóxicas. Ahora bien, ya les había comentado que los antígenos son exclusivos, ¿sale? Es decir, para que un antígeno solamente va a poder ser reconocido por una célula T o una célula B que tenga proteínas que sean compatibles con ese antígeno. Es decir, no cualquier linfocito va a poder identificar exitosamente un antígeno. Es por ello que deben de haber muchos que estén almacenados en estos órganos secundarios, para que sí se aumente la posibilidad de que sea reconocido por un linfocito que es compatible. Una vez que el linfocito compatible ha encontrado un antígeno, este linfocito va a pasar por un proceso que se conoce como clonación. La clonación va a ser cuando el linfocito que es compatible con un antígeno empieza a crear copias de sí mismo que siguen siendo también igualmente compatibles con ese antígeno, para que de esta manera crean un ejército que exclusivamente se va a dedicar a combatir a ese agente patógeno al que pertenece el antígeno. ¿Sale? Ahora bien, este ejército de clones a su vez se va a dividir en dos mini ejércitos. Un ejército que se va a ir a la pelea, que van a ser los activados, o células T activas o células B activas, que en el caso de los linfocitos B, las células B activas se van a llamar células plasmáticas, y en el caso de las células T activas se van a llamar simplemente células T activas, mientras que otra parte de ese ejército se va a quedar guardada dentro de los órganos linfoides secundarios para que sirva de memoria, para que quede como que ese registro de combate de decir, mira, acá quedaron unos clones de cuando me di unos buenos fregadazos con un micobacterium tuberculosa, para que de esa manera quede esa memoria y el día de mañana, cuando nos volvamos a enfrentar nuevamente a ese agente patógeno, no tenga en cuerpo humano que perder tiempo en estar buscando qué linfocito es compatible con él, sino que ya automáticamente quedó a su mitad del ejército guardado para estar listo inmediatamente para la batalla. ¿Sale? Este proceso donde un linfocito que es compatible con un antígeno se multiplica para que sean más montoneros, se conoce como selección clonal. ¿Sale? Y como yo les dije, los clones van a tener igual capacidad de reconocer el mismo antígeno que el linfocito original, y los clones se van a formar en estos tejidos linfáticos secundarios. Cuando ocurre esto, muy a menudo el tejido linfático se inflama. Y de ahí la correlación clínica cuando hay inflamación de nuestros ganglios linfáticos, como por ejemplo cuando se inflaman las amígdalas, que aunque las amígdalas no son ganglios linfáticos, son parte del tejido linfoide, pero de igual manera se van a inflamar cuando hay la presencia de un agente porque están precisamente preparando su selección clonal. ¿Vale? Como yo les dije, de esos clones que se formen, digamos que en la mitad
van a ser células efectoras que van a tener como propósito ir a destruir o inactivar ese antígeno, y la otra mitad del ejército se va a quedar como células de memoria que van a quedar guardaditas en lo que va a ser los órganos linfoides secundarios, para que en una segunda respuesta a ese antígeno, ahora sí ya sea muchísimo más rápido todo y la protección sea más rápida y potente para que el antígeno se destruya antes de que siquiera llegue a causar signos o síntomas. Y bajo esta premisa es que trabajan las vacunas. Las vacunas tienen como finalidad que nosotros creemos células de memoria para que cuando de verdad llegue el verdadero virus o la bacteria de la vacuna que yo me puse anteriormente, yo ya tenga mis linfocitos preparados y listos para la batalla, para que cuando esa enfermedad ingrese a mi cuerpo, ese agente patógeno ingrese a mi cuerpo, ni siquiera me llegue a causar signos o síntomas. Ahora bien, para que los antígenos sean reconocidos por parte de los linfocitos, nosotros debemos de tener las nociones de que van a haber unas proteínas de membrana que se conocen como moléculas de histocompatibilidad. Las moléculas de histocompatibilidad van a ser proteínas que se van a encontrar pegadas a la membrana celular y van a servir para dos cosas. Las moléculas de histocompatibilidad tipo 1 van a servir como gafet de identificación. Es decir, todas las células de su cuerpo comparten la misma molécula de histocompatibilidad tipo 1 y eso permite que las células inmunológicas, cuando se estén paseando, de repente digan, a ver, célula, preséntame tu molécula de histocompatibilidad tipo 1 y ya se le enseña y entonces ya saben la célula inmunológica que esa célula no le debe de hacer nada porque es una célula del propio cuerpo. En cambio, cuando se topa con una célula que no tiene esa molécula de histocompatibilidad, entonces el sistema inmunológico lo va a reconocer como un antígeno potencial y va a desencadenar una respuesta inmunitaria en su contra. ¿Sale? Existen algunas células que no expresan moléculas de histocompatibilidad tipo 1, como por ejemplo los eritrocitos. Los eritrocitos, al no tener un núcleo, no pueden hacer síntesis de proteínas y por lo tanto no pueden expresar estas moléculas. Sin embargo, los eritrocitos no son devorados por el propio sistema inmunológico, dado que contienen antígenos que no son reconocidos por el propio sistema inmune de esa persona. Pero si ese glóbulo rojo lo llegas a meter a otro huésped, si no es compatible, sí se lo pueden comer. Y ese es el fundamento de los tipos sanguíneos y su compatibilidad. ¿Sale? Ahora bien, el otro tipo de molécula de histocompatibilidad que tenemos es la tipo 2. La molécula de histocompatibilidad tipo 2 la van a expresar únicamente unas células muy especiales que se conocen en su conjunto como células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno van a hacer los linfocitos B, los macrófagos, pero principalmente las células dendríticas, ¿sale? Estas células van a tener la función de andarse paseando por el cuerpo humano, principalmente en las dendríticas y los macrófagos, y en el momento en el que ellos interactúen con un microorganismo que no les enseñó una identificación, no les enseñó la molécula de histocompatibilidad tipo 1, inmediatamente lo van a devorar y posteriormente lo que quede de él lo van a guardar para que sirva de evidencia. Es decir, estas células van a ingresar a los órganos linfoides secundarios para llamar la atención de todo el mundo y decir, miren, miren qué me acabo de encontrar. Y les va a enseñar una parte de esa bacteria o de ese virus que se encontró y que ya está inactivo en ese momento. ¿Saben? Les va a presentar en antígeno, por eso son células presentadoras de antígenos. Pero para que lo pueda presentar, la célula no debe de tocar directamente el antígeno, porque si no, irónicamente, la célula sería reconocida como una bacteria por tener ese antígeno. Por lo tanto, para que pueda haber una diferencia y no lo tenga que tocar directamente, va a tener que usar una proteína de molécula de histocompatibilidad tipo 2, que imagínense que son como unas pincitas con las que está agarrando el pedazo de antígeno que le está enseñando a todo el mundo, ¿sale? No lo puede tocar directamente con su mano. Ahora bien, para que pueda una célula presentadora de antígeno poder pues, presentar ese antígeno, debe de hacer algo que se conoce como procesamiento de antígenos. Hay dos maneras de hacer procesamiento de antígenos. Procesamiento de antígenos exógeno,
que es cuando en antígeno vino de algo de afuera, o procesamiento de antígenos endógeno, que es cuando una célula del propio cuerpo humano está tan enferma que empieza a producir antígenos para decirle, oye, ¿sabes qué, amigo? Estoy enfermo de algo, mejor mátame, porque puedo hacerle daño a los demás, ¿sale? Ahora bien, este procesamiento de antígenos, cuando es exógeno, va a ser dada por esas células presentadoras de antígeno que ya les había mencionado, y va a tener la intención de que una vez que ya lo procesó, se lo vaya a enseñar a los otros linfocitos, a los tejidos linfoides, para que de esta manera pueda empezar a desencadenarse una respuesta inmunológica. Acá tenemos la imagen de cómo es el procesamiento de un antígeno exógeno. No los quiero aburrir con esto, simplemente tengan en mente que cuando hay un antígeno exógeno, una célula presentadora de antígeno se lo come y un pedacito de este se lo va a enseñar a los demás. Y como pueden ver aquí en la imagen, si se dan cuenta, este rombo es el antígeno. No está en contacto directo con la membrana, tiene como una pincita. Esta pincita es la molécula de histocompatibilidad tipo 2, ¿sale? Por eso es que tiene que usar esta pincita y ahora ya le va a enseñar este fragmento de antígeno a las demás células para que le crean que hay un intruso que está dentro del cuerpo humano, ¿sale? El procesamiento de antígenos endógeno es muy parecido. La única diferencia es que ahora, en vez de que el antígeno fuera algo de afuera, ahora es un antígeno que está adentro de la propia célula, ¿sale? Y va a ser la propia célula la que ahora lo va a expresar en su superficie de membrana. Y es que hay muchos agentes patógenos que intentan destruir a las células presentadoras de antígeno de adentro hacia afuera. Y es ahí donde van a empezar a expresar este tipo de situaciones. O bien células del cuerpo normal. Cuando una célula está siendo atacada por dentro, va a dejar de producir molécula de histocompatibilidad tipo 1 y va a producir una molécula toda alterada para que de esta manera está pidiendo ayuda y está diciendo, mátame porque estoy a punto de hacerle daño a otras células. ¿Sale? Ahora, para que una cosa son las células presentadoras de antígeno, pero ahora los linfocitos, que son los que van a recibir ese antígeno para que lo puedan procesar, deben a su vez de contar con otras proteínas para poderlo recibir. Es decir, están las pinzas que tienen las células presentadoras de antígeno, pero ahora el linfocito que va a recoger el antígeno también ocupa sus propias pinzas. Esas pinzas se conocen en conjunto como TCR o bien receptores de célula T, si estamos hablando de linfocitos T, o BCR, si estamos hablando de células B. ¿Sale? La función que tienen estas es reconocer ese antígeno y en respuesta a ello comenzar a hacer ese proceso de selección clonal que yo les había comentado. Y aquí tenemos el proceso resumido de una manera más sencilla. Acá tenemos una célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígenos. Esta célula va a tener contacto con un antígeno, que es este que tenemos acá. Este antígeno se lo va a comer y ya posteriormente la célula presentadora de antígenos va a escupir un pedacito de este antígeno para luego irse a un órgano linfoide secundario y decirle a todos, oigan todos, miren qué me acabo de encontrar. Lo va a presentar con sus pincitas a los demás linfocitos y los linfocitos a su vez lo van a recoger con otras pinzas. Las pincitas que tienen la célula presentadora de antígeno son las moléculas de histocompatibilidad tipo 2. Las pincitas con las que reciben antígenos los linfocitos van a ser las TCR si es un linfocito T o las BCR si es un linfocito B. ¿Sale? Una vez que reconocen a este antígeno, va a comenzar lo que va a ser el proceso de selección clonal, que es donde van a crearse dos ejércitos, el ejército de los efectores y el ejército que se va a quedar de memoria para futuras exposiciones a esa misma situación. ¿Sale? Todo este proceso va a ser potencializado por los linfocitos helper que van a estar liberando una serie de sustancias que se conocen como citocinas y las citocinas van a llamar a su vez a más linfocitos con la intención de que se pueda encontrar rápidamente un linfocito que sea compatible para poder recibir este antígeno y que de esta manera se empieza a preparar el ejército que va a salir a la batalla y el ejército que se va a quedar de memoria. Una vez
que ya se han diferenciado en los que van a ser efectores que van a ir a pelear y los de memoria que se van a quedar, ahora van a salir a la sangre. ¿Sale? Una vez que salen a la sangre, ahora van a hacer un proceso que se conoce como migración. En la migración, los linfocitos se van a acercar al agente antígeno, ¿sale? Van a estar buscando ese antígeno que nos enseñaron y una vez que se lo encuentren, van a desencadenar la respuesta, ¿sale? Si se trata de linfocitos CD8, lo que van a hacer será devorárselos. Si se va a tratar, como vemos acá, si se trata, aunque acá en la imagen no lo ponemos, pero si se tratara de linfocitos B, lo que haría sería convertirse en una célula plasmática y esa célula plasmática empezaría a crear anticuerpos, ¿sale? Ahora bien, vamos a hablar un poquito más de los linfocitos B. Como yo les digo, el linfocito B va a pasar por un proceso muy parecido al linfocito T. Va a llegar una célula presentadora de antígeno, le va a enseñar el antígeno, el linfocito B va a hacer su proceso de selección clonal una vez que se encontró el linfocito B que es compatible con ese antígeno y posteriormente se va a diferenciar en linfocitos B que van a ser efectores, que van a su vez que van a ser las células plasmáticas que van a estar secretando anticuerpos y en linfocitos B de memoria que se quedan ahí guardaditos para que vayan a producir anticuerpos en día de mañana que se vuelvan a encontrar con ese mismo antígeno. ¿Sale? Las células plasmáticas comienzan con su proceso de secreción de anticuerpos aproximadamente a las 24 horas de que se diferenció como célula plasmática y va a continuar produciendo estos anticuerpos durante 4 a 5 días hasta que llegue el día de su muerte, que pues viven aproximadamente 5 días, ¿sale? Ahora bien, vamos a tener que esas sustancias que van a liberar el linfocito B son los famosísimos anticuerpos o inmunoglobulinas, que van a ser proteínas que van a estar unidas a carbohidratos y por ello se les conoce como glucoproteínas. Van a contener 4 cadenas de polipéptidos y son capaces de poderse combinar específicamente con el antígeno que estimuló su producción. Es decir, el anticuerpo que se produjo para el antígeno J únicamente sirve para el antígeno J. Si llegase a aparecer el antígeno B, el anticuerpo J no es compatible con él, ¿sale? Es decir, acá se mantiene también esa especificidad en la que habíamos hablado. Cada anticuerpo está especialmente diseñado para unirse a un tipo específico de antígeno, que es el antígeno que le enseñaron las células presentadoras de antígeno, ¿sale? Los anticuerpos los podemos clasificar en base a su estructura química en 5 tipos. Que van a ser inmunoglobulinas. Acuérdense que inmunoglobulinas o anticuerpos es lo mismo, ¿sale? Las inmunoglobulinas van a ser la IgG, IgA, IgM, IgD e IgE, ¿sale? La inmunoglobulina IgM, voy a empezar con esta, es extremadamente importante ya que es de las primeras inmunoglobulinas que van a participar van a ser secretadas por las células plasmáticas, ¿sale? De hecho es la primera, no es la primera, es la primera inmunoglobulina que se libera. Y esta IgM va inmediatamente a ser la primera que va a combatir contra el agente que está desencadenando la respuesta inmunitaria. La inmunoglobulina M es muy importante desde una perspectiva médica porque cuando nosotros nos hacemos un estudio de anticuerpos, cuando nosotros tenemos inmunoglobulina M para un antígeno en particular, quiere decir que estamos teniendo una infección aguda, es decir, que todavía tenemos una infección que está latente, que está activa. ¿Por qué? Porque estos son los primeros que se producen. Ahora, vamos a tener la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es la más abundante, prácticamente el 80% de todas las inmunoglobulinas son inmunoglobulina G y va a ser la única que es capaz de atravesar la placenta y es la IgG la que persiste como inmunoglobulina de memoria en el cuerpo humano. También es muy útil cuando se hacen estudios de serología para poder determinar si nuestro paciente está enfermo o no está enfermo de algo. ¿Por qué? Porque mientras que la IgM refleja el momento de la infección actual, la IgG refleja que tú ya tuviste la infección y que ya te quedó de memoria esa IgG, es decir,
que sí tuviste contacto con ese agente patógeno, pero que ahora ya estás inmunizado contra él. Por ello es tan importante que atraviese la placenta, porque esta IgG se traspasa a los bebés para que de esta manera ellos gocen de las mismas inmunidades que tiene la madre. Ahora, vamos a tener otros 3 tipos de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina A, que podemos encontrar en secreciones como sudor, lágrimas, saliva, moco e incluso hasta en la leche materna. La inmunoglobulina D, de la cual realmente no se sabe mucho, y la inmunoglobulina E, que tiene un papel fundamental en las alergias. ¿Saben? La inmunoglobulina E participa de manera patógena para crear alergias, pero participa también de una manera fisiológica, es decir, de una manera positiva, para defendernos en contra de macroparásitos, ¿sale? Como los helmintos. ¿Qué función van a tener estos anticuerpos? Los anticuerpos van a tener 4 funciones. Primero que nada, neutralización. Se van a adherir al antígeno, es decir, se van a adherir al patógeno y van a impedir que se pueda mover libremente. Además de que se adhiere, va a hacer una aglutinación, que eso va a hacer que un montón de antígenos se queden pegados al mismo anticuerpo. Y de esta manera como que todos están adheridos a uno solo y ya no se pueden, y se pueden mover aún menos. Complemento. Acuérdense que como parte del sistema inmune innato hay una serie de proteínas que se conoce como las proteínas de complemento, cuya función es también ayudar a eliminar agentes patógenos. ¿Sale? Los anticuerpos también activan en complemento. Y finalmente la opsonización. La opsonización es que los anticuerpos que ya se han adherido con el antígeno se vuelven mucho más apetitosos y fáciles de identificar para las células que son los fagocitos, ¿sale? Como los macrófagos, por ejemplo. Ahora bien, acá vamos a tener finalmente lo que es resumen de la activación de los linfocitos B, así como la manera en la que interactúan las inmunoglobulinas o los anticuerpos, ¿sale? Y pues acá están resumidas las funciones que ya les he explicado. Y de esta manera, chicos, hemos llegado al final de nuestro repaso de inmunidad adaptativa. ¿Sale? Les hago una aclaración. Este es un repaso. ¿Sale? Así que espero que les haya gustado este video, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.